Hola a todos. Bienvenidos a mi canal Keep Up. Hoy les traigo un vídeo sobre Maasine Meravet y Cenk Torun. Todos los detalles están en mi vídeo. Si les gusta, me encantaría que le dieran me gusta y se suscribieran a mi canal. Pueden apoyarme aún más haciendo clic en el botón para unirse que aparece a continuación. Gracias y veamos mi vídeo. En el mundo del espectáculo, donde muchas veces los sentimientos se camuflan tras sonrisas ensayadas y silencios diplomáticos, hay momentos en los que el corazón habla más fuerte que cualquier estrategia de imagen. Ese fue el caso de Maasine Meravet, la actriz de origen marroquí que ha conquistado la pantalla turca con su talento y sensibilidad, y que ahora ha dejado al público sin aliento al confesar su amor por Cenk Torun de la forma más inesperada y emotiva posible, cantando. Lo que durante mucho tiempo fueron solo suspiros silenciosos, miradas discretas y emociones contenidas, finalmente encontró su voz en un escenario, frente a un micrófono, ante cientos de testigos y miles de corazones atentos. Una canción, un susurro hecho melodía, una declaración valiente, un momento que ya forma parte del imaginario romántico del entretenimiento turco. Rosa, el amor silenciado que se convirtió en canción. Maasine y Cenk se conocen desde hace ya varios años. Coincidieron en distintos eventos, colaboraciones profesionales e incluso compartieron paneles y entrevistas en festivales culturales. A lo largo del tiempo, la química entre ambos era evidente para quienes los rodeaban, pero nunca se habló abiertamente de una relación sentimental. Maasine, siempre discreta y elegante, optó por mantenerse al margen de los rumores, protegiendo su intimidad. Sin embargo, tras años de mantener en secreto lo que sentía, algo dentro de ella cambió. Tal vez fue el paso del tiempo, la intensidad de lo que ya no podía seguir ocultando o la necesidad de liberar una emoción que la desbordaba por dentro. Lo cierto es que la actriz decidió romper el silencio de la forma más artística posible, a través de la música. Varias notas musicales, el escenario de la revelación. Todo ocurrió en una velada benéfica organizada en Estambul a favor de una fundación de apoyo a mujeres artistas. Maasine estaba invitada como oradora, pero lo que nadie esperaba era que pidiera el micrófono no para dar un discurso, sino para cantar. La sala se oscureció ligeramente. Los músicos comenzaron a tocar una suave melodía y Maasine, vestida con un elegante vestido negro de satén, se posicionó en el centro del escenario. Con voz temblorosa pero decidida, empezó a cantar una balada turca que hablaba de un amor callado, de noches en vela, de palabras que nunca se dijeron y de la esperanza de un sí algún día. Los asistentes quedaron hipnotizados. La emoción era palpable en el aire. Algunos comenzaron a grabar con sus teléfonos, otros simplemente se dejaron llevar por la intensidad del momento. Pero lo más impactante fue que durante la interpretación, la actriz dirigió constantemente su mirada hacia un punto del público, ahí estaba Cenk Torun. Corazón rojo, una mirada, un destinatario claro. Según testigos del evento, Cenk Torun estaba visiblemente conmovido. A lo largo de la canción, no dejó de observar a Maasine, como si estuviera descubriendo por primera vez algo que quizás había intuido, pero nunca imaginó que fuera tan profundo. Cuando la canción llegó a su clímax, la actriz hizo una breve pausa y, con voz firme, dijo ante todos: «Esta canción es para ti, Cenk. Porque ya no puedo guardar más lo que siento.
porque este amor merece ser libre. El público estalló en aplausos. Algunos lloraban, otros sonreían emocionados. En medio del ruido, Cenk se levantó de su asiento y se acercó al escenario, tomándola de la mano. No hubo palabras, pero el gesto fue suficiente para incendiar las redes sociales. Teléfono móvil, la reacción del público y el fenómeno viral. En cuestión de minutos, los vídeos del momento comenzaron a circular por todas las plataformas, TikTok, Instagram, Twitter. El #Maasine Cenk se volvió tendencia en Turquía y rápidamente alcanzó a usuarios de habla hispana que siguen con devoción el universo de las telenovelas y actores turcos. Esto parece sacado de una película romántica, escribía una fan desde México. Qué valiente y hermosa declaración, añadía otra desde España. En Argentina, incluso algunos medios cubrieron la historia como el momento más romántico del año en el espectáculo internacional. Silueta de personas, el silencio posterior y las especulaciones. Después de aquel momento inolvidable, ninguno de los dos ha hecho declaraciones oficiales. Maasine se limitó a publicar en su cuenta de Instagram una imagen del micrófono con la frase: "A veces el corazón canta lo que la boca no se atreve a decir". Cenk, por su parte, compartió una foto en blanco y negro de la gala, sin comentario alguno. Sin embargo, personas cercanas a ambos aseguran que la relación entre Maasine y Cenk ha dado un giro desde aquella noche. Se les ha visto juntos más a menudo, en situaciones más íntimas, compartiendo cafés en rincones tranquilos de Estambul o paseando por el Bósforo con la naturalidad de quienes ya no tienen nada que ocultar. Bocadillo de diálogo: el valor de declarar lo que se siente. Este gesto de Maasine ha sido calificado por muchos como un acto de enorme valentía. En una industria donde la imagen y el control emocional suelen ser moneda corriente, atreverse a mostrar el alma sin filtros y frente a cientos de personas, es un acto de amor en su forma más pura. Psicólogos y especialistas en comunicación emocional incluso han comentado el impacto positivo que este tipo de expresiones tienen no solo en el entorno artístico, sino en la sociedad en general. Lo que hizo Maasine invita a reflexionar sobre cuántos sentimientos quedan atrapados por miedo, y sobre el poder transformador del arte como medio de liberación, comentaba una experta en un programa de televisión turco. Globo terráqueo que muestra Europa y África, un puente emocional entre Turquía y el mundo hispano. La historia ha resonado particularmente entre el público hispanohablante, donde los gestos pasionales y las declaraciones románticas son culturalmente valorados. Muchos seguidores han comenzado a seguir la carrera de Maasine a raíz de este momento, y no son pocos los que esperan que la actriz grabe oficialmente la canción que interpretó esa noche. Incluso se ha lanzado una petición online para que Maasine publique un videoclip de la balada, que algunos han bautizado como la canción del amor valiente. Estrella brillante que sigue para Maasine y Cenk. Por ahora, el futuro está envuelto en un halo de misterio romántico. Nadie sabe si Cenk corresponderá públicamente los sentimientos, si habrá una relación formal, o si esta historia quedará como un hermoso instante de amor no correspondido. Lo que es seguro es que Maasine ha tocado el alma de miles de personas, y ha recordado al mundo que aún hay espacio para el amor genuino, valiente y sin condiciones. Muchas gracias por ver mi vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense y adiós.